Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos contentos de entrar en el lugar donde estás. No sé dónde, pero ahí estamos nosotros contigo. El programa de hoy lo quiero introducir con una mención del Evangelio que tiene mucha importancia y vigencia en este tiempo, donde tantos poderes de tantas diversas índoles nos quieren seducir. Yo te quiero recordar que el Señor dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y lo debemos recordar especialmente los cristianos, que a veces, de tanto saberlo, es como que lo olvidamos. Y por supuesto, si todavía no sos de Cristo, te lo recomiendo. No hay nada mejor, porque Él dijo: todo poder me es dado en el cielo, en la tierra y en tu vida. Yo levantaré bandera hasta que me... Estoy con un amigo, hermano en Cristo, un empresario, misionero cristiano, padre de familia, en fin, muchas cosas muy lindas. Y además, un sobreviviente, milagrosamente. Así es. ¿No es cierto? Por la gracia del Señor. Así que él puede ser todo lo que dije y más, como acabo de mencionar, porque básicamente Dios te salvó de la muerte y de una muerte horrible. Sí. Así que Guillermo Fernández, que ya estuvo alguna vez con nosotros en el programa y que esperamos que se incorpore casi como parte del ministerio. Un ministerio más, Guillermo. Bienvenido. Gracias, Oscar. Gracias, equipo. Gracias a la audiencia por dejarnos entrar a sus casas. Sí. Y bueno, primeramente el saludo de Asiera, de nuestro presidente siempre. Sí. Vos sabés que para nosotros es tan importante Sí. el trabajo que estás haciendo, sobre todo por lo que representa para la niñez y la adolescencia y las familias en Argentina. Sí, sí, sí. Así que traerte el saludo. Gracias, gracias. Y sí, al Señor, el Señor nos salvó a todos, ¿verdad? Sí. Algunos nos salvó más que a otros, o al menos más de una vez. Sí. Con algunos parece ser más amigos. Sí, no, ¿Será así? No. o todavía no nos quiere allá arriba, Allá ¿no? arriba, ¿no? Así que sí. Tenés un testimonio que obviamente es un testimonio que lo va a impactar. Yo lo conocía, pero me impacta. Y me gustaría que, que empecemos el programa con ese testimonio. Bueno, te agradezco, ¿no? Yo creo que un cristiano, una cristiana no puede callarse lo que Dios hizo en su vida. Amén. Amén. ¿No? Porque cómo Grandes callarnos. cosas ha hecho el Señor contigo. Vos sabés, Oscar, yo perdí a mi padre cuando tenía 3 años. Él era empresario. Nosotros venimos de una familia muy humilde. Ajá. Muy humilde. De hecho, mis abuelos huyeron en el año 36, como tantos de nuestros abuelos de la Guerra Civil. Claro. Vinieron En España. de España, sí. Vinieron sin nada, como tantos Una mano atrás y otra adelante. de nuestros inmigrantes, ¿sí? En donde el foco no estaba en la pobreza, sino en las oportunidades. Claro, bien. Tan distinto
a lo que está pasando Lo hoy, que ¿no? pasa hoy, claro. Una de las cosas en las que yo doy el testimonio, por la gracia de Dios, es cómo salir de la pobreza. Sí. Y nuestros abuelos, el papá de mi papá, en el campo, yendo a trabajar con un carro en esa época, Claro. perdió la vida en un accidente. Mira. Y mi padre tenía 5 años. Él era el menor de 5 hermanos. Mi papá, como el mandato era el de trabajar, Sí. pues no. De sol a sol. Sí, el estudio era un lujo. Imagínate una mujer viuda con 5 hijos, todos a trabajar. Y mi papá trabajaba de día hasta la noche y a la noche se escapaba por la ventana y se iba a estudiar. Ah, mira. ¿Dónde vivían ustedes? Mi papá vivía en Pacheco. En Pacheco. Nosotros en la zona sur, mi familia se había instalado parte en Santiago del Estero, en el campo, Ah, mira. y parte en Dique Luján, acá al lado de En las la zona islas. del Tigre, el Delta. Sí. Y así se recibió de una tecnicatura. Hizo el servicio militar, comenzó a trabajar en una empresa de telefonía y la verdad que le fue muy bien. A los 32 años tenía el 30% de la empresa. Ah, bueno. Y del lado de mi mamá vivían en el campo, en Entre Ríos. Mi mamá tiene un testimonio tremendo porque ella pierde al padre y a la madre cuando tenía 15 años. Sí. Y se tuvo que hacer cargo de 11 hermanos. Tremendo. Así que se vino para Buenos Aires y con 16, 17 años se hizo cargo. Ella trabajaba en la casa de un familiar, como empleada doméstica, digamos, dormía en un sillón y así se hizo cargo de todos sus hermanos. Qué bueno. Bueno, conoce a mi padre, que era un empresario exitoso, estamos hablando de momentos difíciles, sí, años sí, 57, claro. 58, 59. Y ya a los 6 meses él ya había comprado su casa, tenía su auto. Al año se casó. Para mi mamá era el Qué bárbaro. príncipe Qué azul. lindo. ¿Qué te parece? Ahora imagínate, Oscar, que después de todo eso, un día mi padre sale a trabajar y no vuelve, porque tuvo un accidente. Con el auto, yendo a Otro trabajar. accidente más. Sí, Como una repetición del anterior. exactamente. Sí, en mi familia había una maldición. Había una maldición Sí, había una maldición que se fue heredando. que se fue heredando, en donde mi padre creció, no sé antes de eso, pero sí puedo decir que mi padre creció huérfano y mi abuela viuda. Yo crecí huérfano y mi madre viuda. Bueno, permíteme, esto tiene mucho que ver con lo que es nuestro programa, nuestra visión, porque, bueno, un huérfano que está aquí es un hombre de Dios y un hombre exitoso, porque él también ahora es empresario, además otras cosas que ya mencioné, pero había hogar, Sí, había familia, había fundamentos. sí. Mi madre tenía 3er grado. Sí, o sea que no académicamente, obviamente, imagínate con todo lo que le pasó, no pudo estudiar. No había estudiado cómo ser una buena madre y una buena criadora de hijos. A lo que voy es, sí, que aún sin una formación académica, vos podés tener una formación en valores. Claro que sí, Sí, fundamental. y mi madre, que se quedó viuda, nosotros perdimos todo, y lo único que quedó en el garage, donde mi papá tenía el auto, mi mamá puso un kiosquito. Y de eso vivíamos y trabajaba ella de domingo a domingo. ¿Sí? Sí, el kiosco no tiene horario. De 6 de la mañana a 10 de la noche, de domingo a domingo. En donde nunca la escuché quejarse. Qué ejemplo, ¿no? ¿No? Qué ejemplo para imitar. Sí. Entonces, cuando a mí me preguntan por el testimonio de cómo dejé de ser pobre, yo digo, bueno, la primera razón era que yo no sabía que era pobre. Claro, no te habías enterado.
porque mi mamá nunca me hizo sentir pobre. A pesar de que yo siendo niño me daba cuenta, ¿no? Porque Sí, mis amigos, nosotros tendrías vivíamos tus carencias, obvio. Sí, pero nunca faltó un plato, como dice el Señor, ¿no? Nunca faltó un plato de comida. ¿Ya eran creyentes? En realidad venían del lado católico, Sí. no muy practicantes. Sí. Sí, mi abuela, la mamá de mi papá, me enseñó a orar el Padre Nuestro. En todo lo que vos dijiste, porque casi mi pregunta es casi obvia, eran creyentes. Sí, Porque sí, sí. para poder hacer lo que hicieron y cómo lo hicieron, había un fundamento que Sí, sí. Mi no lo abuela, podemos caracterizar como religioso. a los 5 años me enseñó que yo antes de ir a dormir tenía que arrodillarme, Pero bueno, tenía que, bueno, ella le decía rezar, ¿no? A Dios y pedirle perdón y darle gracias. Yo tengo 55 años y yo no me voy a dormir sin arrodillarme. claro. Sí, Eso lo aprendimos algunos de años atrás. sí. Qué hermoso es antes de, aunque sea 5 minutos, más Sí, allá sí. de las relaciones permanentes con Dios en todo el tiempo, arrodillarse. Yo no me voy a dormir, Oscar, si no me arrodillo Qué bueno. delante de la Y Dios lo cama. está mirando. Y Pero bueno, vos cuando era... tenías una impronta como una herencia que te tocaba también a vos. Exactamente. turno. Cuando yo conocí al Señor, Oscar, cuando a los 8 años, más o menos, me entregaron un Nuevo Testamento Ujú. para hacer el curso de la Primera Comunión. Ah, mira. En- Buena decisión, un Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento, ¿no? Entonces nosotros teníamos un kiosquito enfrente del hospital de Adrogué y había una capilla en donde daban cursos de De catequesis. catequesis. Entonces me regalaron un Nuevo Testamento que era Dios habla hoy. Ah, ¿Sí? Que Más o menos. tenía esos dibujitos. y los católicos lo usaban, el Dios hablado. ¿no? Sí, sí, era ese. Era eso. Así que yo me puse a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, Claro. La palabra de Dios. y me encontré con Cristo Jesús. Claro. Y le hice una promesa con 9 años. Ahí está, ¿eh? 9 años. 9 años. Tuviste un docente que fue el Espíritu Santo. Sí. A mí nadie me predicó. Claro. De hecho, cuando fui al curso de catequesis, la verdad que no recuerdo. Maestro de lujo, ¿eh? Así que yo le hice una promesa a Dios y le dije que todos los días de mi vida iba a leer su palabra. Una promesa que no cumplí, pero durante muchísimos años yo no me iba a dormir sin leer al menos 2 páginas del Nuevo Testamento. Y así Una siembra. me encontré con Cristo. Claro. Aprendí a hablar con Él. Aprendí a confiar en Él. Sí. ¿Te falló? Jamás. Al contrario. Al contrario, parte del testimonio, Qué lindo. ¿no? Es que todo lo que yo le pedí de niño, porque vos sabés, Oscar, yo lloraba y todas las noches o todos los días le pedía a Dios un padre. Claro. Sí. Estás dando un testimonio tan correspondiente con todo lo que hablamos, por estar sin papá, por tener una mamá superlativa y por haber tenido el encuentro con el Señor de niño De niño. y hasta te diría sin que nadie te lo indujera, te lo dijera, mirá, no fuiste a la escuelita dominical, No. ni el libro sin palabras. No, lo conocí, por eso yo siempre, bueno, mis 4 hijos, tengo 4 hijos, sí, ya grandes, Gastón de 23, Ujú. Valentina de 19, Mateo de 18 y Anita de 11. Todos ellos Pero es una nena chica todavía, escuchan, sí, fue un preadolescente. regalo. Qué bárbaro. Y todos ellos siempre leímos la palabra antes de ir a dormir. A todos, Sí. ¿no? Porque, bueno, eso fue lo que me salvó a mí. Sí. Así que Y ellos también. ellos también. Y además creo haber escuchado que
tuve el gusto de conocer a tu esposa en la última clínica que tuvimos. Me parece que el Señor también te quiso mucho a través de la esposa que te dio. Bueno, una de las cosas que yo le pedía a Dios de niño, yo quería tener primero una esposa. Fíjate las cosas de un niño, ¿no? Porque era un niño, Sí, pensando ¿no? ya en grande. Digamos. Sí. Yo quería una esposa, en realidad le pedía una familia, le pedía una casa y le pedía un negocio, una empresa, ¿no? Todo me lo dio, mucho más allá de lo que yo jamás me hubiese imaginado cuando se lo pedí. Más Esa es la de verdad. lo que pedimos o esperamos. Sí, esa es la verdad. ¿No? Y la verdad que estoy casado con Cristina, ¿no? Siempre hago el chiste, imagínate, estoy casado con Cristina Fernández. Sí. Estoy felizmente casado. Sí. Cumplimos 26 años, más 4 de novios. Bueno, acá viene la broma que yo 26 años lo veo normal, ¿eh? No lo veo enajenado, al contrario. No, al contrario. Muy, está bien. Yo hoy... Este hombre está demasiado bien. No, es que yo hoy, lo digo sinceramente, yo hoy estoy más feliz y más enamorado de mi esposa que cuando me casé. Bueno, no me hagas hablar de eso, bueno. agarrá por otro camino porque me vas a pero tener que prestar un pañuelito. Tiene que ver Dale, con... seguí. Pero a vos, vamos a utilizar lo que falta del programa porque ya te dije que vos vas a estar abonado acá. No va a ser fácil, ya sé que tenés una agenda muy cargada por lo que estamos hablando. El diablo a vos te quiso limpiar todo esto tan lindo que Dios te estaba dando y te dio. Sí. Te quiso, como quien dice, Dios me salvó la vida, cortar. Oscar, 3 veces. 3 veces. 3 veces. Contame. Al menos de las que yo sé. No, otras, Sí. tal vez me No, salvó el fueron Señor. más, pero como me ha pasado a mí. Pero seguro que esas 3 son suficientes para darte cuenta. Sí. Por eso para mí cada día que yo abro los ojos es un milagro. Porque no tendría que estar acá. No. Esa es la verdad. Pero hubo un hecho puntual, ¿no? Bueno, no sé. Sí, no, digo, decilo vos. fíjate, la primera vez fue a los 9 años. Ahí tuviste un evento. Sí. Nosotros éramos pobres, no teníamos vacaciones, no nos íbamos a ningún lado. Claro, No sabía lo que era entraba la en playa. En el programa. Pero mi mamá pudo hacerme socio de un club en Adrogué. Sí. Así que las cosas de Argentina, un niño de 9 años va solo a un club, entra a un vestuario, solo, se cambia, va a la pileta, solo, se pone en el borde y en el momento de saltar a la pileta de natación, en una pileta semiolímpica, alguien atrás mío me dice, ¿vos sabés nadar? Y digo, no. Mi salida de 4 metros. Yo estaba en el borde, Sí. dando el paso. Sí. Estabas para allá tirarte. Hago un paso hacia atrás y cuando me doy vuelta no hay nadie. Ay. Así que yo sé, ¿no? Y cualquiera que Que tiene... alguien te advirtió. Sí, el Señor Primer índice. me salvó. La segunda vez fue a los 15 años cuando me quise suicidar. A ¿Por los qué 15 motivo? años yo no le encontraba razón a la vida. ¿No viste que hay personas que tienen una crisis existencial a los 50? Bueno, yo la tuve a los 15. No entendía para qué vivía, había repetido, me había quedado libre. Gracias a Dios, el Señor igual me cuidó, ¿no? Nunca me permitió caer ni en las drogas ni en la prostitución. Pero No te desviaste. pero no le encontraba sentido a la vida. Sí. Una noche yo me fui a quitar la vida. Y en esa noche en la que yo me iba a quitar la vida, estaba solo en mi casa, me acuerdo que clamé a Dios y le dije si esto era la vida. Y en ese instante hubo una luz que apareció. Y yo escuché, Oscar, hay otra. Y yo le dije, si hay otra, yo la quiero. Y ese día me entregué a Cristo. Y hubo otra. Caí, empecé a llorar. Y lloré durante horas y horas. Y al otro día, o no sé cuándo, me desperté y me levanté. Literalmente yo era otra persona. Me acuerdo que me corté el pelo. El Señor limpió mi boca.
me anoté en una escuela, nunca más me llevé una materia, estaba en el cuadro de Un honor. cambio. Mi mamá no Total. sabía si estaba más asustada antes o después, Claro, lógico. Claro. ¿no? Y yo le predicaba a mis amigos, a mis profesores, no podía parar de predicar. De un Tu Cristo. verdadero encuentro con el Señor. Sí, ahí, La crisis fundamental. te repito, y hasta esa edad nunca me habían predicado. O sea, yo predicaba el poquito Cristo que conocía. Claro. ¿Sí? Finalmente, a los 20 años, yo ya estudiaba de noche, estaba por terminar, y me encontré con un amigo, Claudio Greco, que tenía una Biblia. Imagínate todas las preguntas que yo tenía. Claro. Así que ahí tuve el primer encuentro, una entrevista con el pastor Lorenzo, quien fue mi maestro, Eduardo mi pastor, Lorenzo, amigo de la juventud también, y, está con Cristo. sí, y mentor. Sí. Es la persona que Dios usó Sí, para sí, sí, para Eduardo. formarme. Y bueno, ahí fue donde empecé a servir al Señor apenas me bauticé, Sí. y empecé a servir al Señor como predicador, como maestro, como capellán en un centro de rehabilitación. Y el Señor cambió mi mente, y me puso entendí, yo hasta ese momento tenía un kiosquito. Y el Señor me enseñó que con esa mente no iba a ser empresario. Era muy chiquito. Así que, Pero contá la última, porque se nos acaba el programa, aunque Siendo- sea un adelanto, porque siendo empresario, Sí, yo tenía mi empresa, una consultora en tecnología, teníamos un proyecto muy grande en Córdoba. Teníamos casi 50 personas trabajando, y yo viajaba todas las semanas en avión. Y en una de esas había un congreso acá en el Hilton de tecnología, y cuando terminó yo tenía un colega mío que vivía en Córdoba, y yo viajaba a la mañana. Y me dijo, Tenías ¿por qué no que tomar viajamos un avión. Claro, ¿por qué no viajamos ahora a la noche? Hicimos la reserva, y cuando íbamos a ir para el aeropuerto, me acordé que era el cumpleaños de mi hermano. Entonces le dije, digo, mira, discúlpame, voy a viajar mañana a la mañana, porque hace rato que no lo veo, me voy a ir a comer una pizza con mi mamá y mi hermano. Bueno, dale, nos vemos mañana. o Era- sea que cambiaste el pasaje, En realidad lo perdí, lo perdiste. Y- Lo perdiste, o sí, sea me que bajé- no fue me bajé. ni siquiera un... porque era una hora antes, ya no Sí. lo podía Claro, cambiar. Claro, ya estaba. Me bajé, digamos, no fui. Y cuando estaba con mi madre ahí, comiendo la pizza y mi hermano, que estaba la televisión prendida, veo el avión de Lapa. Este año se cumplieron 20 años 20 acá. años. El famoso avión de Lapa, que no pudo levantar vuelo hace 20 años, 20 en el años. aeroparque, que cruzó la avenida, que pudo haber generado un desastre, pero murió mucha gente. Mucha gente, entre ellos mi amigo. Él murió también. Sí. ¿Y qué sentiste cuando, con la almohada, digamos, y con el Señor, reflexionaste? Bueno, lo primero es que un día, orando y leyendo la palabra, el Señor me mostró que había una maldición. Claro. Que Sí. estaba por cumplir su eh, efecto. que era una herencia que nosotros teníamos, ¿sí? Mi padre, Se cortó. huérfano, y justamente estaba leyendo esto que vos decías, ¿no? En Cristo Jesús hay autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces oré y proclamé por la autoridad de Cristo Jesús Amén. que esa maldición se rompía. Se rompió. Y proclamé por la autoridad de Cristo Jesús que mi esposa iba a tener un esposo y que mi hijo iba a tener un padre. Y cuando vi, mi hijo tenía 3 años. Estaba preparado. Estaba preparado. Y por la gracia del Señor, fui libre, y para mí cada día es un milagro. Estás invitado para 5 programas más. Gracias, Gracias a vos. impactados. Simplemente decirle a la gente que Dios es nuestro Padre, y que si no tenés Padre, tenemos el Padre nuestro que está en el cielo. ¿Sí? Y yo sé que tal vez ahí vos también pasaste por algo parecido. No busques en ningún otro lado, porque Dios es el Padre de los que no tienen Padre. Yo
Bueno, todo lo que escuchamos, incluyéndome y a la gente que está acá en el estudio, nos ha impactado profundamente, como creemos que te debe estar ocurriendo a vos también. Yo lo que te quiero decir que la experiencia de Guillermo es única. No única para él, me refiero a los recursos que disponemos para salir de las tinieblas, de la confusión, del intento de suicidio, del sinsentido de la vida, de los intentos fallidos, de las búsquedas absolutamente que no dan soluciones. Eso se llama Cristo Jesús. El Señor dice en su palabra, no dice dame tu mente, no dice dame tu sabiduría, no dice dame tu empresa. ¿Sabés lo que dice? Dame tu corazón, porque de él mana la vida. Y te puedo decir que no hay más grande cosa en la vida que el corazón. La mente es importante, la familia es importante, todo es importante, las cosas buenas que Dios nos da, pero Él quiere el corazón, porque el corazón es la parte del ser humano que vive, que siente, que percibe, que se relaciona con Dios. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo más grande que hay es el corazón. Y cuando un corazón quebrantado, lastimado, herido, como muchas veces hablamos en estos programas, se relaciona con Dios, Él hace una obra perfecta. Pero el acto es un acto de entrega, no es un ensayo, no es prueba y ensayo. Es entregar, cuando dice, dame tu corazón, dice, dame tu vida, que yo voy a hacer algo grande. Por eso el testimonio de Guillermo es transformador, porque ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos esperar de un Dios que nos amó tanto, tanto como no podemos imaginarnos, y que quiere hacer de nuestra vida muchas veces destruida algo maravilloso, tal como lo hizo con Guillermo? Y seguramente en algún otro programa próximo, estate atento, vamos a desgranar más esta historia preciosa, que puede ser la tuya, si le das el corazón a Cristo el Señor. Pensad. Hasta la próxima.